Teno, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias. ¿En qué país, digamos, decente, en qué país que no sea tercermundista, un gobierno como el que tenemos, en el que la pichona, Begoña Gómez, se puede permitir el lujo de no comparecer o de comparecer pero no hablar? Sánchez seguir pues con su hermano imputado, con su mujer imputada, con su número 2 imputado y que aquí no pase nada. ¿Por qué la oposición permite esto? Bueno, la oposición primero ha traído a esto, porque no nos olvidemos que el miserable traidor, porque es reo de alta traición de Mariano Rajoy y es reo de alta traición porque permitió y financió el golpe de Estado de Cataluña, y porque diciendo que a los terroristas de Bildu, que los había convertido en un partido político, lo iba a ilegalizar, y no lo hizo, pero vamos, sobre todo lo segundo. Y luego, cuando en un momento determinado que tiene que plantar cara a este autócrata criminal y, y traidor a España de Sánchez, en vez de convocar elecciones, coge el tío, se marcha a emborracharse a un garito y le deja el sitio a Sánchez. Es decir, que la oposición primero lo ha traído y después tenemos una oposición que es absolutamente de risa. El señor Feijóo no va a ser presidente en su vida porque no es capaz de enfrentarse a este señor. Les digo una cosa muy clara y la más grave. En las últimas elecciones, hace poco, cuando teóricamente ganó las elecciones Sánchez, eso fue un fraude clarísimo de, todo el sistema informático que maneja Indra. Y eso está demostrado porque las muestras que se cogieron, que eran bastante grandes, casi el 10%, es decir, eso es una muestra muy grande, demostraban que era así, y digamos que había pruebas jurídicamente válidas para que este piernecillas de Feijóo hubiera invalidado, hubiera pedido la invalidación de las elecciones. Y no lo hizo. Y no lo hizo. Y luego tenemos a permítanme que no le llame majestad, porque no tiene nada de majestad, a Felipe VI. Felipe VI, dicen los buenos españoles, o muchos buenos españoles, que no puede hacer nada. Dice, cada vez que el rey es muy bueno, pero no puede hacer nada. No, miren ustedes, están engañados y están equivocados. Es verdad que el rey tiene muy poquitas atribuciones, pero las que tiene es que no las ha cumplido. Y les voy a señalar dos importantísimas. La primera, porque es la que en el tiempo tendría que haber utilizado primero, la Constitución le obliga, no es que le permita, le obliga a en caso de discrepancia entre instituciones, mediar, es decir, mediar en el conflicto, es decir, llamarlos, sentarlos a la mesa y tratar de conseguir un acuerdo. Y si no se consigue, él tiene que dirimirlo. Él tiene que dirimirlo. ¿A qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo, obviamente, al conflicto entre el Estado y la Generalitat. Cuando Felipe VI ha llamado al Estado y a la Generalitat a su despacho para tratar de dirimir este conflicto. Jamás, jamás. Como si no existiera con él. Se ha limitado a dar unos discursitos hablando de la Constitución, de que hay que cumplir la Constitución, pero es que no tienes vergüenza. Si eres tú el primero en que no la cumples, ¿de qué hablas de la Constitución? Luego, lo tenemos bien reciente, en el tema de Valencia, en el que el gobierno se inhibió, sobre todo esta miserable de Teresa Rivera,
que no dio el aviso de emergencia cuando lo tenía que haber dado. Pero ya no me estoy refiriendo a cuando Francia les avisa, que el Servicio Meteorológico francés les avisa de que va a haber una catástrofe en Valencia y ellos dicen que no, porque según los datos que tienen van a caer solamente 180 litros por metro cuadrado. Es que cuando se llega a 250 litros por metro cuadrado, era obligado por el AEMET, que depende de esta sinvergüenza, era obligado el dar un aviso de emergencia. Y cuando se llega a 300, más todavía. Y cuando se llega a 400, ni les cuento. Y cuando se llega a 500, pues ya no va más. Y no lo dan todavía. Y cuando deja de llover es cuando lo dan. Miren, el 80% de los muertos son culpabilidad directa de Teresa Rivera y de la EMET, que depende de ella. Bien, pero luego, ¿qué es lo que ocurre? En el primer momento se tiene que movilizar al ejército. ¿Qué dice esta individua impresentable, que es risible porque parece un pitufo, de ministra de Defensa que tenemos? Es ella la que manda en el ejército, en un caso como este de emergencia. ¿Y qué dice esta señora? Que el ejército no está en un primer momento, el ejército no está para intervenir en estos temas. Vamos a ver. Según la Constitución, Felipe, según la Constitución, usted es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. No esta payasa risible, que cuando la ven por ahí es que se cachondean de nosotros. Claro, tener una ministra de Defensa como este pitufo verdaderamente es de guasa. Pero es que el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, según la Constitución, es usted. Explíquenos, don Felipe, cuando se vio la magnitud de la catástrofe, siquiera el primer día no, el segundo día, ¿por qué no movilizó usted al ejército? No, es que el ejército lo tiene que movilizar la pitufa, porque ella, pero bueno, pero usted ¿de qué va? Pero es que no se ha leído la Constitución. Usted es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y no lo cumplió. Y luego después, al quinto día, va usted allí a decir, ¡oh, qué pena! Lo siento mucho, tal, no sé qué, y volverá un poco a lo mismo. Usted es verdaderamente culpable. Entonces, cuando ocurren estas cosas y me preguntas por esto, verdaderamente es que es imposible. Hay un desalmado, un autócrata, un traidor, que esto, fíjense, queridos amigos, esto no sucede en el resto del mundo, porque en los sitios donde hay autocracias, caso de Venezuela, caso de Cuba, caso de Corea del Norte, no son traidores a su patria. La unidad de Venezuela, la unidad de Cuba, la unidad que es un trozo, pero lo ha quedado ahí, de Corea del Norte, no se discute y lo defienden hasta la muerte. Y lo defienden hasta la muerte. Y somos, por lo tanto, caso único en el mundo, porque las autocracias donde gobiernan personajes siniestros como ese no son traidores a su patria. Y tú, y Sánchez, es un traidor a su patria. Lo de Begoña, en cualquier país democrático, esa señora hubiera dimitido. Automáticamente hubiera tenido que dimitir y no estar haciendo lo que hace. Pero fíjense ustedes, la verdad es que la mendacidad, la chulería y el desprecio a la ley, llega esta señora acompañada de una banda de forajidos que eran ministros, con un despliegue policial que le había montado su chico, impresionante. Bueno, pues los señores de la Comunidad de Madrid
Bueno, no he visto fotos ni vídeos de ellos, pero supongo que se debieron quedar estupefactos. Y, bueno, primero, tenían que saber lo que iba a suceder. O sea, que tampoco se debieron quedar estupefactos. Me estoy mintiendo. La cosa fue la siguiente. Señores de la Comunidad de Madrid, sabiendo ustedes, porque si no es que son más tontos que Abundio, y yo en la Comunidad de Madrid los tengo por gente más inteligente que la banda de Feijóo de la calle Génova. Mire, lo que es, porque dirían, ¿qué podemos hacer si esta señora dice lo que dijo, que se niega a declarar? Bueno, eso lo tenían que saber, que iba a ser así. Bueno, sabiendo eso, lo que tenían que haber hecho es cuando esta buena mujer se sentó, bueno, lo de buena mujer es una manera de hablar. Cuando doña Begoña se sienta, antes de que le pregunten nada, dice, permítanos, doña Begoña, proyectarle a usted un vídeo que dura 1 minuto, por lo tanto no le vamos a quitar mucho tiempo, que dura 1 minuto de su marido. Miren ustedes lo que decía su marido. Es increíble. La desvergüenza, pero que se la tenían que haber mostrado en sus narices. Un vídeo de 1 minuto, un vídeo de 1 minuto. Teníais que haber puesto, señores de la Comunidad de Madrid. No sé si estaba ahí, vamos, no, supongo que no, pero no sé si estaba ahí la presidenta. Me van a permitir, queridos amigos, me vas a permitir, porque es 1 minuto lo que dura, lo mejor sería proyectarlo, pero se lo leo y queda muy claro. Es un vídeo de Sánchez que muy campanudo dice lo siguiente: la corrupción no es una persona, pero siempre acaba teniendo cara. No tiene ministerios, pero luego hay ministros manchados por la corrupción. Una organización carcomida por la corrupción hasta los cimientos y un jefe de todo eso, el actual presidente de gobierno. Las tramas de corrupción que afectan al partido del gobierno suponen una mancha en la proyección internacional y en el prestigio. Pero hoy de quienes nos gobiernan. Hay un momento en que las palabras dejan de ser suficientes y uno dice demostrar y uno debe demostrar lo que es. Está protegiendo a sí mismo, presidente del gobierno. Bien, y luego termina diciendo ¿es usted presidente del gobierno de España o usted solo piensa en sí mismo? O en España, o piensa usted en sí mismo o en España, pero no arrastre el prestigio de nuestra democracia, de nuestras instituciones y de nuestro país. Bien, esto, señoras y señores, es lo que la Comunidad de Madrid tenía que haberle puesto en una pantalla grande para que lo vieran ella y los forajidos que la acompañaban, de lo que decía su marido. Y luego esta señora, toda su cara, diría que ella no tenía nada que declarar. Pero claro, decir con una desvergüenza, un cinismo y una bajeza moral que ella no tiene nada que declarar, después de oír a su marido decirles lo que le está diciendo, señoras y señores, hubiera quedado de verdad de una manera impresentable. Porque es que además, queridos amigos de la Comunidad de Madrid, que yo os he votado y os seguiré votando mientras esté ahí Isabel Díaz Ayuso,
Esto lo tendríais que haber grabado, naturalmente, y lo teníais que haber, digamos, divulgado urbi et orbi. Tenéis montones de sitios, montones de lugares donde hubiéramos divulgado, donde se hubiera visto, repito y termino, se hubiera visto un vídeo de su marido explicando la importancia de no ser corrupto y que él, el presidente de gobierno, tiene que ser un referente moral, hay que tener cara dura. Y luego esta señora Begoña diciendo que ella no tiene nada que decir. Bueno, hubiera quedado como es en realidad. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Pues que es una notita a pie de página, que doña Begoña no quiso declarar. Mira, perdonadme, señores de la Comunidad de Madrid, sois unos pimpollos y unos ineptos, unos cretinos, porque lo teníais en la mano, el haber aplastado a esta tía, primero se hubiera puesto colorada, no lo hubiera podido evitar, pero luego después lo hubierais multiplicado.